¿Qué tal? Vamos a dar inicio a esta entrevista. Pregunta número uno. ¿Por qué usted eligió a Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República? Lo elegí porque tenía antecedentes de que fue un gobernador bueno del Estado de México, que no era corrupto y es inteligente y con mucha experiencia para manejar este país. ¿Cómo califica usted el gobierno de López Obrador hasta la fecha? ¿Usted qué opina? Hasta ahorita, ¿qué opinión tiene acerca de Andrés Manuel López Obrador? ¿Ha llenado su perspectiva? ¿Ha Excelente, cumplido? va sacando al país adelante de la pobreza extrema y de muchas otras cosas más, ¿Qué es lo más importante? que es lo más importante. La verdad es que es lo más importante, cuestiones de economía, cuestiones de pobreza, cuestiones de desempleo, es algo que debemos de resaltar. Y de hecho aquí tengo una pregunta muy importante que dice, aún sabiendo que sigue existiendo pobreza, desempleo, crisis económica, inseguridad y corrupción, ¿cree que el país se recupere en los próximos años con este sistema de gobierno? El país se está recuperando porque tenemos un país con muchos recursos naturales y lo que se requiere es un buen presidente como el presidente Andrés Manuel López Obrador, y nosotros lo apoyamos al 100% todos los mexicanos. Y si salimos de una pobreza y, y de una crisis peor que nos dejó el presidente Salinas de Gortari, Efectivamente. que no salgamos de De, esta. de, de esta valla ya con el apoyo de un presidente que está muy apegado al pueblo, ¿no? Así es. ¿Qué opina usted acerca de la aprobación de la ley para la extinción de los 109 fondos y fideicomisos? Esta ley que se aprobó hace 10 días aproximadamente. Esta ley que fue aprobada por los senadores de la Cámara de Diputados, que en su mayoría eran de Morena. Esta ley que la propuso Andrés Manuel. ¿Usted qué opina acerca de esta desaparición de los 109 fideicomisos? Opino que es correcta, porque los fideicomisos los utilizaban indebidamente haciendo corrupción y ayudaban poco a los que más lo necesitan. Y seguimos con lo mismo, digo, es un tema de mal uso, porque muchos políticos, muchos funcionarios se enriquecían de estos fideicomisos que no eran utilizados para lo que en realidad deberían de ser utilizados. Vamos a proseguir con la siguiente pregunta. ¿Usted considera que esta ley es uno de los más importantes golpes anticorrupción que el gobierno le ha dado Así actualmente? es, esta ley es un duro golpe a los corruptos prianistas, Más que nada premistas. más que todo al presidente, al último presidente, Enrique Peña Nieto. Por el lado del PAN, ¿usted también cree que haya habido mucha corrupción en 2006, 2012, con Fox, con Calderón? Antes, ¿usted qué cree que se combatía la corrupción como ahora? Pues nunca había visto que se combatiera la corrupción ni con el PRI ni con el PAN. Eran los mismos. La verdad es que sí. La mafia, la famosísima mafia del poder. Tal vez ahora sigue habiendo inseguridad, siguen habiendo muertes, siguen habiendo muchos casos de corrupción hasta la fecha. Pero creo que Andrés Manuel López Obrador ha hecho un muy buen trabajo y pues poquito a poquito, en su segundo año no tienen tan buenos resultados como debería, pero tal vez es el primer bimestre de 6 años que a lo mejor, no sé, los próximos otros 2 años que vengan, a lo mejor la inseguridad disminuye, porque es un tema muy preocupante, que al principio fue algo que nos prometió Andrés Manuel, ¿no? Que así como iba a combatir la corrupción, iba a combatir la inseguridad, el narco, el narco en México, y es algo que la verdad hasta la fecha no ha habido resultados considerables. Ha habido 2, 3 resultados que probablemente podamos rescatar de estos 2 años de gobierno de nuestro presidente, pero lamentablemente no ha habido buenos resultados, entonces esperemos que en un futuro lo haya, esperemos que en un futuro lo haya, pero pues por lo pronto se está haciendo la lucha. Y este tipo de golpes, como lo que comentábamos y como lo comentó usted,
es algo considerable, vaya, lo de los fideicomisos, lo de la inseguridad, pues bueno, son temas que se tienen que considerar porque es como México irá avanzando y como lo tenemos catalogado, ¿no? Poquito a poquito, lamentablemente México avanza, sí, pero esperemos que sí, de esta manera obtengamos resultados lo más pronto posible. Se está combatiendo la inseguridad y se ha notado poco porque los gobiernos anteriores dejaron la inseguridad por los suelos. Sí, ni siquiera era un tema que le daban importancia, la verdad, o sea, era un tema que no le daban la suficiente relevancia y por eso estábamos como estábamos. Ya para concluir, ¿qué avances ha tenido nuestro país con la ayuda de nuestro presidente? ¿Usted qué avances puede rescatar de estos 2 primeros años de su presidencia en nuestro país? Los avances que ha tenido nuestro país es la ayuda a los pobres, las becas de los estudiantes, la ayuda a los de la tercera edad y discapacitados. Ha estado rescatando las refinerías, la Comisión Eléctrica, está construyendo una refinería en Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles. Está la construcción del Tren Maya, que son avances muy importantes En efecto. para los mexicanos. Está reconstruyendo hospitales y haciendo hospitales nuevos. Está reactivando las cosechas del campo, el aumento a los salarios mínimos, la creación de nuevos empleos, la reforestación de los campos. Hizo la creación de la Guardia Nacional, quitó las pensiones a los presidentes, quitó la Guardia Presidencial y se están recuperando las refinerías y la comisión. Y una planta de electrogenado para la producción de fertilizantes para el campo. ¿Cómo hay aspectos que no conocemos, vaya, por nuestra ignorancia, y usted que tiene este conocimiento nos puede alimentar con todas estas cosas que nuestro presidente ha hecho, que tal vez yo como un joven no me informo tanto o no estoy tan familiarizado con este tipo de información, pero como usted conoce todas estas cosas del presidente, o sea, hay gente que en realidad no las conoce, pero es buena para criticar, o es buena para suponer, pero no está al tanto diariamente, o no conoce y tiene un estereotipo, un prejuicio del presidente sin saber lo que él ya ha realizado en estos 2 años como presidente, que hasta la fecha son pocos, 2 años de 6, ni siquiera es la mitad, pero creo que con todo lo que me acaba de comentar, en 2 años ha hecho más cosas que otros presidentes en 6 años. En un sexenio tal vez un presidente hace reformas, privatizaciones, esto y el otro, pero tal vez no como nuestro presidente de la República. Por eso considero yo que es uno de los mejores. ¿A qué presidente se parece Andrés Manuel López Obrador de los que ha tenido México en su historia? Pues desde que tengo yo el conocimiento de votar, no ha habido ninguno como López Obrador. Nadie como él. Nadie como él. Sé que Lázaro Cárdenas hizo mucho por el país, privatizó los pozos petroleros. El presidente López Mateos privatizó la Comisión Federal de Electricidad. Un ejemplar muy importante. Son unos de los presidentes que yo sé que hicieron bien a la nación. Y luego vienen presidentes que empiezan a privatizar, a privatizar lo que ya habían logrado los presidentes anteriores con la expropiación de los pozos petroleros y la Comisión Federal. Y estos
hicieron lo contrario, En los efecto, últimos presidentes. en efecto. Bueno, pues con esto concluimos esta serie de preguntas. Muchísimas gracias por acceder, por regalarnos su opinión. Y próximamente les tendremos más información acerca de esto. Muchísimas gracias. Para servirles, Alberto López.